Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a la comunidad contigo. Es miércoles 16 de marzo y vamos a tomar un tiempo para ver la experiencia de gozarnos en el perdón de nuestro Dios. Pero primero vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día, gracias Señor, porque podemos una vez más abrir tu palabra y podemos estudiar tu palabra, Señor, podemos aprender más de ti. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este tiempo, que tú nos ayudes a entender lo que tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Qué quiero decir con gozarnos en el perdón de nuestro Dios? Cuando David escribe Salmos 32, describe el gozo, describe la bienaventuranza que tienen las personas que han sido perdonadas. Creo que podemos comparar, tal vez de una forma imperfecta, con ese sentimiento cuando nosotros recibíamos el perdón de nuestros padres cuando hacíamos algo malo, cuando les desobedecíamos. Entonces, vamos a leer lo que dice Salmos 32 y vamos a leer los primeros 4 versículos para poder hablar de este tema, de gozarnos en el perdón de nuestro Dios. Y la palabra dice así, Salmos 32. Salmo de David, masquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no atribuye iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Este salmo es un canto, es un himno de acción de gracias, es decir, de agradecimiento por el perdón que ya se ha recibido. Y por eso comienza hablando de la bienaventuranza. Pero, a la vez, es un salmo masquil, que literalmente quiere decir un salmo que da instrucción. Es decir, es un salmo que está para instruir a los oyentes. Tiene un contenido que, por un lado, es de agradecimiento, pero por otro nos da enseñanza para nuestra vida como hijos de Dios. David comienza diciendo, bienaventurado. Ahora, la idea que transmite esta palabra en el hebreo es felicidad, es dicha, gozo, es decir, habla de una persona que está alegre, que está gozosa, que se siente dichosa por una razón. Ahora, ¿cuál es esa razón? La razón para sentirse así, para sentirse dichoso, agradecido, es porque su transgresión ha sido perdonada. Pero, ¿qué es esta transgresión? Bueno, es el quebrantamiento de la ley, es decir, como dice la segunda parte del versículo 2, el pecado. Lo que David está diciendo es que la persona alegre, es decir, la persona que está dichosa es una persona a quien se le ha perdonado su pecado, a quien se le ha perdonado su transgresión. Esa persona es dichosa, es decir, se siente feliz por lo que está sucediendo. Ahora, con el ejemplo que daba al principio, ¿cómo nos sentíamos cuando nuestros papás nos perdonaban? ¿Acaso no nos sentíamos felices? Claro que nos sentíamos felices porque ya no recibíamos el castigo. Si nuestros papás nos habían perdonado, sabíamos que ya no íbamos a recibir el castigo que merecíamos. Ahora, como también decía, esta es una comparación tal vez algo imperfecta, porque para el perdón de esta transgresión de la que está hablando el Salmo, ha tenido que suceder algo. Y es lo que dice la segunda parte del versículo 1, que
ha sido cubierto el pecado. Cuando nuestros padres nos perdonaban o cuando nosotros perdonamos a nuestros hijos, decimos simplemente te perdono. Obviamente, muchas veces cuando es algo que involucra tal vez algún objeto, que hayamos roto algún objeto, y nuestros padres nos están perdonando, implica que ellos están asumiendo una deuda, una pérdida. ¿Por qué? Porque ese objeto ya no está más. Tal vez van a tener que reponerlo. Pero en muchas ocasiones ese perdón no tiene un costo. Pero con el Señor las cosas no funcionan así. En el antiguo sistema de sacrificios, la sangre del animal que era sacrificado cubría el pecado. Es decir, era un símbolo que mostraba que el pecado no podía quedar en el olvido. No había impunidad. Alguien tenía que pagar por ese pecado. Alguien tenía que sufrir el castigo en lugar del pecador. Entonces, la víctima era sacrificada y con su sangre, con el derramamiento de esa sangre, se cubrían los pecados. La transgresión, el pecado de ese bienaventurado era perdonado porque se había presentado un sustituto para pagar el precio en su lugar. Todo esto era una imagen de lo que vendría a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este caso, no simplemente para cubrir nuestro pecado. Jesús vino a morir para que nosotros recibamos el perdón por nuestros pecados, porque Él cargaría nuestros pecados en su cuerpo. La única forma de ser bienaventurados, de reconciliarnos con Dios, es que recibamos a través de Jesús su misericordia y también su perdón. Y David repite la idea, pero aún nos da más luces, porque en el versículo 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no atribuye iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. El gozo, la dicha por el perdón de Dios, viene porque Él no simplemente nos perdona, sino que ese pecado, primero, ya no le es atribuido. En otras palabras, ese pecado nos ha sido quitado. O en palabras de Colosenses 2, ese pecado, esas cosas que nos hacían separación entre Dios y nosotros, han sido quitadas por medio de la cruz. Ya no se nos puede atribuir a nosotros esa iniquidad. En la Nueva Versión Internacional habla de que se le borran sus pecados y que Jehová ya no toma en cuenta la maldad de la persona. En palabras del Nuevo Testamento, el Señor nos justifica, es decir, nos declara sin culpa delante de Él. Ya no nos atribuye iniquidad. Y además nos transforma, porque en nuestro espíritu va quitando el engaño que podía haber. Va transformando nuestras vidas. Ahora, ¿cómo no sentirnos bienaventurados? Si el Señor nos ha perdonado, ha cubierto, no nos atribuye iniquidad, realmente nos podemos sentir dichosos. Podemos tener pleno gozo en nuestro corazón. Pero, ¿cómo llegamos a recibir esto? ¿Cómo es que el Señor borra nuestro pecado?
¿Cómo es que el Señor no toma en cuenta nuestra maldad? Y adicionalmente, ¿cómo nos transforma para que en nuestro espíritu no haya engaño? Bueno, como dijimos, todo es por medio de Jesús. Él, como el sacrificio perfecto, nos da la posibilidad de acceder a ese perdón. Él es la única manera de ser reconciliados con Dios. El Señor, a través de su Espíritu, obra en nosotros. Es entendiendo que Jesús ha muerto por nosotros, que el Espíritu Santo pone convicción de pecado en nuestra vida. Pero tenemos que entender cuál es nuestra condición. Porque mientras el Señor no hace su obra, dicen los versículos 3 y 4, que mientras callé, es decir, mientras no dije nada acerca de mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir, todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Todo lo que está describiendo es previo a ese sentimiento de la bienaventuranza. Porque dice primero bienaventurados. Pero antes de sentirnos bienaventurados, antes de confesar y arrepentirnos por nuestro pecado, mientras estamos callados y no confesamos, hay un sentimiento de desesperación. Pareciera que nuestro cuerpo se está consumiendo. Nuestros huesos envejecen. Hay un lamento, hay un gemir que no cesa. Está presente todo el tiempo, como dice, durante todo el día. Pero el Señor pone inquietud en nuestro corazón. Porque día y noche su mano pesa sobre nosotros. Ese sentimiento de angustia, ese sentimiento de incomodidad, es porque el Señor está actuando en nuestra vida. Está obrando para que lleguemos a la convicción de pecado. El Señor está obrando activamente en nosotros a través de su Espíritu para poner convicción de pecado, de justicia y juicio. Ese es el peso del que David está hablando. Hay una lucha interna por nuestro pecado. Sentimos que nuestra comunión con el Señor está rota. Sentimos como que nuestra vida se desvanece. Como una planta puede secarse con el calor del verano. Es esa angustia en nuestra alma por el pecado. En esa situación no podemos decir que somos bienaventurados. Cuando nosotros callamos y tenemos nuestro pecado y estamos conviviendo con nuestro pecado, realmente hay angustia. Entonces, ¿cómo llegamos a sentir esa bienaventuranza? ¿Cómo es que llegamos a recibir ese perdón, a sentir el perdón de Dios? ¿Cómo es que el Señor borra nuestros pecados y no toma en cuenta nuestra iniquidad para que verdaderamente nos sintamos dichosos? El versículo 5 dice, mi pecado te declaré. O en otra versión, te confesé mi pecado. Pero de ese tema, el tema de la confesión,
Vamos a hablar el próximo miércoles en este mismo tiempo devocional. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos ver el gozo que nos da el que tú perdones nuestro pecado. Y, Señor, te queremos pedir que tú nos ayudes a poder entender la condición en la que estamos cuando callamos nuestro pecado, cuando no confesamos nuestro pecado, cuando vivimos envueltos en el pecado. Señor, te pedimos que tú nos ayudes y te damos gracias, Señor, también porque este salmo nos enseña lo que no tenemos que hacer. Y también vamos a poder ver lo que tú quieres que hagamos. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos primero el día viernes en este mismo horario y luego la próxima semana en lunes, miércoles y viernes. Que el Señor les bendiga.